Tema cortito y no es tan difícil. Plano tangente. Recta normal. El tema este lo vamos a ver un poco diferente como está en el apunte. En el apunte este tema está un poco antes, está cerca de donde está diferencial, por ahí. Nosotros lo vamos a ver acá distinto porque lo vamos a ver más completo o más general. ¿Se acuerdan que viernes pasado, la clase pasada, vimos derivada direccional? Dentro de derivada direccional aparecía gradiente. ¿Ah? El gradiente era un vector, ¿sí?, que estaba formado por las derivadas parciales de la función. ¿Ah? Entonces, si yo tengo una función, por ejemplo, de 3 variables, así, su gradiente, o sea, el gradiente de f, es un vector formado por las 3 derivadas parciales. Lo pongo así, por ejemplo, en esa notación de vector. El viernes pasado nosotros no nos metimos con 3 variables, sino que habíamos visto z función de x, y, o sea, el gradiente tenía 2 componentes porque tenía 2 variables, tenía 2 componentes, y habíamos visto que las propiedades del gradiente, una propiedad importante, era que el gradiente es normal o perpendicular a la curva de nivel. ¿Se acuerdan de eso, sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esa propiedad es la que yo voy a usar ahora. Si yo en vez de verlo en 2 variables, lo veo en 3 variables, el gradiente, yo puedo hacer de un montón de variables, ¿no? Pero si me voy a 3 variables, el vector gradiente, en vez de ser normal a la curva de nivel, ahora es normal a la superficie de nivel. O sea, yo estoy diciendo que una función de 3 variables yo no la puedo graficar. ¿Ah? No tengo una representación gráfica de esto. O sea, acá yo le pongo que esto es, no sé, omega. No puedo graficar esto. Pero la primera clase habíamos visto que si yo a omega le doy valores constantes, me empieza a quedar una función donde tengo 3 variables igualadas a una constante. Yo puedo suponer que hay una variable que está en función de las otras dos, y entonces tengo superficies. Cada una de esas superficies se llama superficie de nivel. O sea, ¿qué estoy diciendo? Por ejemplo, si yo digo que omega es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, esto es una función de 3 variables. No lo puedo graficar. No tiene gráfico, no tiene representación gráfica. Que no tenga representación gráfica no quiere decir que yo no pueda derivar, calcular diferenciales, calcular el gradiente. Entonces puedo hacer un montón de cosas, pero gráficamente no sé qué es. No se puede graficar. Pero, si yo le doy a omega, si yo a omega le empiezo a dar valores, por ejemplo, no sé, le pongo 1, me queda así, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, y eso es una esfera de radio 1. Entonces puedo graficar la esfera. Esa gráfica no es la gráfica de la función, es la gráfica de una superficie de nivel. Así como curvas de nivel, yo le daba valores a z, acá le doy valores a omega y tengo superficies de nivel. ¿Me siguen con el concepto, no? ¿Me siguen? O sea que ahí lo que hace, profe, es darle valor a omega para que se pueda graficar la función, digamos. Sí, yo no hago la gráfica de la función, estoy encontrando representaciones. Es como, a ver, supongamos, a ver, me bajo un poco más, me voy a z. Yo decía así, z igual a, no sé, x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Ese es un paraboloide clásico, yo lo puedo graficar en R3, hago así rápido, ¿no? Acá tengo x, y, z, y bueno, hago algo así, más o menos así. Bueno, imagino que es eso, o sea, es difícil graficar en R3, y esto es más o menos fácil. Entonces,
Esto, o funciones que son z, función de dos variables, las puedo graficar o puedo imaginarme más o menos como la gráfica. Otra forma de ver esto, o sea, otra forma de ayudarme a ver qué es esa función, es lo que nosotros llamamos curvas de nivel. Las curvas de nivel era decir, bueno, a z le doy un valor, 1. Como le doy un valor a z, ahora me queda una función, como que tengo dos variables, entonces una es función de la otra, entonces esto ya pasa a ser una gráfica en R2. Me bajé una dimensión. ¿Ah? Acá tenía R3, o sea, en el espacio, ahora me voy al plano. Y acá yo gráfico, eso es una circunferencia de radio 1, ¿a menos? Entonces estoy diciendo que cuando z vale 1, me queda una circunferencia de radio 1. Si z le pongo el valor 4, los voy eligiendo yo para que quede más o menos lindo. Me queda una circunferencia de radio 2. Acá tengo radio 2, esto es z igual a 4. O sea, para cada valor de z voy teniendo curvas. Esto, a ver, no es la gráfica de la función en sí, es la gráfica de que se llaman curvas de nivel. El eje z está así como en perspectiva, yo me paro como arriba, y estoy viendo las intersecciones de esa función con planos z igual a 1, z igual a 4, o sea, z igual a 4, sí. O sea, le voy dando valores a z y veo que queda. Es una forma de representar la función, ¿ah? O sea, esto se me complica y así lo puedo empezar a ver. ¿Se acuerdan que hemos visto que esto era lo análogo a los mapas físicos que ustedes usaban en geografía? Tengo un terreno, lo corto en distintas alturas y veo las curvas que quedan. Es una forma de representar una gráfica en R3, una gráfica que tiene 3 dimensiones, vista en un plano. Entonces, al darle valores a z, yo me bajo una dimensión y obtengo una representación, algo que me ayuda a ver cómo es esa función. Acá pasa lo mismo, o parecido. Omega, tengo 3 variables, entonces ya no lo puedo representar, no lo puedo graficar. Pero si uso el mismo concepto de ADA, a omega le empiezo a dar valores. Como le di valores, me bajo una dimensión. Entonces, lo que acá era una superficie en el espacio, al bajar una dimensión me queda una curva en el plano. Esto, que no lo puedo graficar, al darle valor a omega, me bajo una dimensión, entonces ahora me queda una superficie. ¿Sí? Entonces, si yo empiezo, acá es más difícil porque ahora tengo que hacer superficies en el espacio. No hace falta ser muy genio para darse cuenta que si yo a omega le pongo 1, 4, 6, o sea, le doy valores, van a ser todas esferas centradas en el origen. 5 la idea, digamos, ¿no? Sí, profe. Entonces, ¿qué quiero hacer yo ahora? Vuelvo a gradiente, ¿no? Si esta función z, yo le calculo el gradiente de z va a ser así, gradiente de z. Puesto como vectores, derivada de esto respecto de x, 2x. Derivada de esto, 2y. ¿Va? Ese es el gradiente. Yo no lo hago ahora para no perder tanto tiempo, pero el gradiente, hemos visto que una de las propiedades es que es normal a las curvas de nivel. O sea que si yo le doy valores, o sea, en vez de dar así genérico, le pongo un valor de xy, no sé, acá, me va a dar un vectorcito que apunta siempre en forma normal, ¿sí? O sea, perpendicular. No estamos viendo mucha geometría ahora, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir normal o cómo lo veo rápido? Acá me salió más o menos. Si yo uno así con el origen, puedo calcular las normales. O sea, yo estoy diciendo que un vector gradiente acá no puede ser así, sino que es normal. Esa es una propiedad del gradiente, que la habíamos demostrado el viernes pasado. O sea, había una demostración fácil. En cualquier punto, el gradiente es normal a las curvas de nivel. Si ese concepto yo lo llevo para acá, se sigue aplicando. O sea, entonces ahora el gradiente de esta f, que tiene 3 componentes, va a ser un vector en el espacio, y si allá era normal a la curva de nivel, acá es normal a la superficie de nivel. O sea, va a ser un vector normal a cada punto de estas esferas, por ejemplo.
Siguen con la idea, ¿no? Sí, sí. Sí. Entonces, por acá. Aquí vamos con todo esto. Repaso de álgebra. Yo que quiero hacer es calcular la ecuación de un plano tangente a una superficie. O sea, si yo tengo una esfera, en un puntito de la esfera pasan un montón de planos, ¿ah? Un montón de rectas. Yo quiero calcular la ecuación del plano que es tangente. O sea, hay un solo plano que es como que está apoyadito en un solo punto. Entonces, en álgebra, yo no sé si se acuerdan, pero es así, a ver. La ecuación de un plano que pasa por un punto tiene esta forma. Y menos I0 más C, Z menos Z0 igual a 0. Esa es la ecuación de un plano que pasa por un punto. Por el punto de X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. ¿Ah? ¿Y quiénes eran? Yo no sé si se acuerdan mucho de álgebra, pero vamos rápido. A, B y C son las componentes de un vector que es normal al plano. O sea que si yo tengo un vector que es normal al plano, pongo las componentes de ese vector acá y me va a dar la ecuación del plano. ¿Ah? Entonces, usando esa ecuación del plano, me falta calcular cuánto vale A, B y C. O sea, necesito un vector que sea normal al plano. Y lo que dijimos recién es que el gradiente es normal a las superficies de nivel. Entonces, yo voy a usar, como A, como B y como C, las componentes del vector gradiente. O sea que, si yo hago así, derivada de f con respecto de x menos x sub 0, más b, voy a reemplazar a, b y c por las componentes del gradiente. Ese plano, acuérdense que si yo lo pongo acá derivado respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, en un ejercicio yo voy a tener valores. O sea, x sub 0 es un número, y sub 0 es un número, z sub 0 es un número, y estas tres derivadas van a ser números, porque calculo las derivadas y las evalúo en el punto que estoy. Estamos haciendo un ejercicio, pero las evalúo en el punto que estoy viendo, y son números, números, números. Las variables son x y z, o sea, me queda la ecuación de un plano. Esa es la ecuación del plano tangente a la función f, como vemos f, en el punto de x sub 0 y sub 0 z sub 0. ¿Ah? ¿Por qué yo lo veo así? ¿No? En el apunte está un poco más reducido o más particular. Vamos a ver por qué el apunte está un poco distinto. Por ejemplo, o sea, a veces hacemos un ejercicio y vemos cómo se usa. Si yo, hay uno muy conocido que es así: x al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 64 en el punto P, que es el punto 8, 8, 8. ¿Ah? O sea, supongamos, ¿no? Un ejercicio me pide calcular la ecuación del plano tangente a esa superficie en ese punto. Fíjense que yo acá podría despejar z. O sea, si yo despejo z, yo no lo voy a usar así, pero como para que veamos qué es. Si yo despejara z, me queda algo así. Z al cuadrado va a ser igual a, este pasa por acá y este pasa por acá, x al cuadrado más y al cuadrado menos 64. ¿Ah? ¿Qué estoy diciendo? Yo veo que esto es z función de dos variables. Ese cuadrado pasa acá como raíz y es una superficie. No sé muy bien qué es esto. No es tan fácil. Pero es una superficie. O sea, esto es algo en el espacio. Una superficie en el espacio. Sí, ¿no? Entonces, como
yo lo que quiero hacer es no despejar z, no depender de que yo pueda despejar la z. En este caso puedo, pero no siempre puedo. Lo puedo plantear así el ejercicio. Digo, x al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado menos 64 es igual a 0. O sea, ¿qué hice? El 64 lo puse para atrás. ¿Ah? Y ahora, a todo esto le llamo f. Fíjense que ahora f tiene tres variables. O sea, f tiene tres variables. Estoy como en esto que está acá. Y como está igualado a 0, yo puedo suponerle entonces que esta superficie es como que yo hubiera puesto que esto es omega. Es como que esto era omega, y a omega le puse el valor 64, o sea, le puse un valor fijo. Entonces, esto es una superficie de nivel de la función f, o de omega. Entonces, yo lo que hago es calcular el gradiente de f, que me va a dar un vector que es normal a la superficie de nivel, y lo uso para calcular el plano tangente. Entonces, una vez que yo tengo f, esto es f, fíjense que esto yo lo hago en forma así, pero en realidad no hace falta, porque como yo para derivar f, el 64s se va, lo podría haber dejado acá y derivarlo igual. Yo lo pongo así para que quede f igual a 0. Porque esta es la forma más genérica con una función implícita. Yo estoy diciendo que implícitamente f me está definiendo a z como función de dos variables. Entonces, puedo calcular el gradiente de f. El gradiente de f va a ser, es sencillón, va a ser 2x, 2y, menos 2z. ¿Ah? ¿Me sigue más o menos? Se calcula el gradiente de esa función f. Esto es un vector que está en tres dimensiones y que es normal a esa superficie. No sé qué es lo que es eso. ¿Ah? No es una esfera, porque acá tengo un menos. Si fuera un más, tendría una esfera. Pero como es menos, no es una esfera. ¿Me sigue más o menos? ¿Me sigue? Sí, profe. Sí. Bueno, acá yo no lo hice, pero se supone que se cumple. El punto 888 que me dan acá en el ejercicio es un punto que tiene que pertenecer a esa superficie. Fíjense, yo pongo 8 y 8, me queda 8 al cuadrado, más 8 al cuadrado, menos 8 al cuadrado. Se va a ir uno con el otro y me queda 8 al cuadrado, 64 igual a 64. O sea que este punto cumple la ecuación si yo lo reemplazo. Si no se cumple, quiere decir que el punto está mal, digamos, ¿no? El punto cumple. Entonces yo calculo el gradiente. Y una vez que tengo el gradiente, puedo, por ejemplo, este es el gradiente en forma genérica, o sea, para cualquier valor. Como tengo un valor acá en el ejercicio, voy a calcular ahora sí el gradiente de f, pero en el punto que me pasaron. Me pasaron el 888, así que va a ser 2 por 8, 16, 16, menos 16. Así que acá pongo en el punto P. Entonces me voy refinando más o poniéndome en el punto que me dieron. Entonces, la ecuación del plano tangente a esa superficie en ese punto la tengo ahí y va a ser 16 x menos 8, o sea, reemplazo los valores de esto en las tres derivadas y los x sub 0 y sub 0, sub 0 por el plano, más 16 y menos 8 más, acá me queda menos 16, z menos 8 igual a 0. Esa es la ecuación del plano tangente a esa superficie en ese punto. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, profe. ¿Yo por qué lo hago así? Porque en el apunte lo tienen pero un poquito más reducido, en el sentido de que
A ver, esto es bien genérico. Yo no me interesa si a Z la puedo explicitar o no. No me interesó. En el apunte lo tienen al tema, pero lo tienen planteado de esta forma. O sea, suponiendo que yo tengo Z función de dos variables. ¿Ah? Yo lo que estoy diciendo, para hacerlo más general, es que no me si a Z yo lo muevo para acá, me queda así. F de xy menos Z igual a 0. Y esta es mi F mayúscula, que ahora tiene tres variables. Por eso, si ven en el apunte, yo no quiero perder mucho tiempo con esto porque no es muy largo. En el apunte, si ven el desarrollo de este tema, ¿sí? Esta derivada les da -1, porque lo tienen a Z ahí. Yo lo hago más general, o sea, no me importa si Z lo puedo despejar, lo tomo como una F mayúscula en tres variables, calculo gradiente y con eso saco plano tangente. ¿Ah? Entonces, les tiro esa idea para que ustedes traten de ver esto contra el apunte y vean qué pasó. ¿Ah? Y lo que me está faltando acá para terminar, así pasamos al otro, es esto es plano tangente. ¿Ah? Recta normal se refiere, si yo ahora tengo, que ya calculé a la superficie el plano tangente, tengo el gradiente que es normal, así, o sea, mi mano es el plano tangente a la superficie y la fibra es el vector gradiente. Quiero calcular la ecuación de una recta que pasa por ese punto y que es normal, o sea que está en la dirección del vector. Para eso tengo muchas formas. ¿Se acuerdan que en álgebra vieron ecuación de la recta? Ecuación de la recta tiene varias formas de escribirse. Hay una que se llama paramétricas. Hay una que es así, que dice que si yo voy a poner x y z como x sub 0, y sub 0, z sub 0, más a por t, más b por t, más c por t. T es el parámetro. ¿Se acuerdan paramétrica, no? Entonces acá pongo las coordenadas del punto y A, B y C son las componentes de un vector en la dirección en la que yo quiero hacer la recta. Como la dirección que yo quiero tomar para la recta es la dirección de un vector, y lo tengo, que es el gradiente, las ecuaciones paramétricas de la recta normal es esto reemplazando a, b y c por las derivadas, o sea, por las componentes del gradiente, va a quedar así. X sub 0 más la derivada de f con respecto de x por t, y sub 0 más la derivada de f con respecto de y por t, más z sub 0 igual a z sub 0 derivada de f con respecto a z por el parámetro t. ¿Ah? Estas son las ecuaciones paramétricas de la recta normal. Y ¿se acuerdan que lo de acá yo podía igualar las t, o sea, despejar t de todas e igualarlas? Y puedo llegar a las ecuaciones simétricas de la recta, creo que le había puesto ese nombre. O sea, esa es una forma. Y la otra forma es, van a quedar así si hago todos los despejes. Derivada de f con respecto a z. Estas son las ecuaciones simétricas se llaman. Y estas de acá son las ecuaciones paramétricas. Las dos son válidas, o sea, son dos formas de expresar lo mismo. ¿Ah? Estas salen de ahí, si yo despejo t, despejo t y despejo t, de las tres estas, igual a t, igual a t, igual a t, me queda eso. ¿Ah? ¿Se acuerdan algo, un poquito de álgebra, no? ¿Estamos? Sí, pero... Sí. Yo entiendo que por ahí sabía un poquito de álgebra, pero ahora recordar un poquito. Bueno, estas son las ecuaciones de las rectas normales. Se está por acabar el tiempo, pero seguimos después. ¿Duda con esto? Así pasamos a Taylor.
Profe, una Sí, pregunta. Entonces nosotros reemplazamos en A, B y C los componentes del vector gradiente porque es el normal al plano. claro, yo le dije, para hacer todo esto necesito un vector. ¿Qué vector voy a usar? O sea, esto es genérico para cualquier vector, A, B y C. Yo quiero ahora, en realidad, no cualquier recta, quiero una recta normal. Y como el gradiente es un vector que es normal, uso el vector S. Para el plano me pasa lo mismo. A, B y C son los componentes de cualquier vector. Yo uso el vector gradiente porque sé que el vector gradiente es normal a la superficie en ese punto, por eso lo uso S. Claro. Claro, gracias. En el apunte, por ejemplo, esta derivada les va a dar -1, porque si z es función de dos variables, la z la paso por el otro lado y derivo me da -1. O sea, en el apunte lo da un poco más, menos genérico. Yo acá lo veo bien genérico, no me importa si a z lo puedo sacar o no. Yo esto lo tomo como una f mayúscula, derivo, o sea, hago un gradiente de 3 variables y lo pongo. Dudas. Borro. Borro. Bueno, pasamos a Taylor, que es un poco largo. Por lo menos la demostración de análisis 1. Sí, lo de plano tangente y recta normal es medio sencillo, digamos, es en realidad casi que una aplicación del gradiente llevada a álgebra, porque ustedes en álgebra vieron plano y recta normal, y acá yo lo único que hago es digo bueno, el gradiente es un vector que es normal, uso ese vector para generar el plano y para generar la recta normal. No es casi que no es un tema tanto nuestro, es más que todo una aplicación del gradiente a álgebra.